siempre, bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos en esta que es la quinta sesión del curso México y la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos en nombre de nuestra directora, la doctora Galeana, y también le doy la bienvenida al doctor Bernardo Ibarrola, quien nos acompaña esta tarde. Él hablará de la tecnología y armamento, la nueva forma de hacer la guerra. Y les presento al doctor Ibarrola. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, España. Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Historia de la misma UNAM, y donde imparte cursos monográficos sobre historia contemporánea y también asignaturas formativas obligatorias. Especializado en Historia Política y Militar de México y el ámbito iberoamericano durante los siglos XIX y XX, de cuyos temas ha publicado 2 libros y diversos artículos. Algunos de los reconocimientos que ha obtenido, bueno, pues es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2008 y, bueno, pues ha sido investigador invitado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, en la Universidad de París III, la Sorbona, entre septiembre de 2012 y junio de 2013, y bueno, pues experto especialista en la Revolución Mexicana. Ustedes lo han visto por aquí en otras ocasiones con otros temas, y bueno, pues queda con ustedes el doctor Bernardo Ibarrola. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias a doña Elsa por la presentación, gracias al INERM por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Estoy todo lo posible disponible para este trabajo que se hace aquí de difusión como creo que debe ser, bien pensada y bien planeada. La difusión no tiene que significar, no debe significar banalización, simplificación, charrización. Y me parece que es un trabajo encomiable el que se hace y me parece que el curso en el que están ustedes inscritos está muy bien planteado, muy bien pensado. Al aceptar la invitación vi la estructura y me pareció muy correcta. 10 sesiones, 5 de ellas sobre la guerra, otras 5 sobre México y de alguna manera la vinculación con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Me parece que está muy bien. Las 5 sesiones anteriores no he podido asistir yo porque andamos corriendo siempre de un punto a otro, pero suenan muy bien, suena que estuvieron muy, muy bien. Y las que faltan, yo estoy exactamente a la mitad, faltan otras 5. Las 4 anteriores y las otras 5 que faltan suenan estupendas. Después de un servidor estará el doctor Lazarín hablando de las potencias en guerra, es decir, de la guerra en términos diplomático-políticos, supongo. Y luego habrá una última sesión, la 10ª, que tratará el final de la guerra y los tratados de Versalles. Eso me parece estupendo. En medio, 2 sesiones sobre asuntos mexicanos, el petróleo y la guerra, cosa interesantísima, me parece que es central, y la diplomacia constitucionalista, el famosísimo telegrama Zimmermann. En todo caso, sobre la guerra propiamente dicha, la Primera Guerra Mundial, este asunto terrible que ensangrentó al mundo entre 14 y 18, hay la primera sesión, que fue una especie de planteamiento del escenario previo que llevó a cabo el doctor Villegas, Silvestre Villegas, y ahora me toca a mí continuar, luego de 3 sesiones de tema mexicano, con la guerra propiamente dicha. El tema es obligatoriamente general. No me preocupa porque sé que el doctor Lazarín y luego el doctor Brockman hablarán de asuntos específicos de las relaciones internacionales, de las posiciones de los países, de la forma más tradicional en que se explica el proceso bélico de la Primera Guerra Mundial. Yo voy a hacer una cosa nueva, más o menos novedosa, que me gusta mucho como experimento y que, les confieso, me tiene nervioso. Será la primera vez que lo haga en público, a ver cómo nos va. Mi intención es explicar de forma muy sintética, en los próximos minutos, la nueva forma
el nuevo rostro que tomó la guerra a partir de 1914 en los frentes europeos y del resto del mundo, y que marcó la dinámica militar del conflicto, una forma distinta, diversa de hacer la guerra. ¿Cómo pretendo hacer esto? Bueno, explicar qué causó esta nueva forma de hacer la guerra. Y comencemos por el principio, la guerra de 1914, la que los europeos llamaban guerra de 1914 porque estalla en el verano del 14, hace exactamente 100 años, es la primera que ocurre en Europa Occidental luego de varias décadas de paz. Ha habido varias décadas de paz, me refiero a Europa Occidental, y es la primera que hay, en realidad, desde el conflicto franco-prusiano de 1870-71. Ese fue el último conflicto armado que hubo en Europa Occidental. Estamos hablando de casi medio siglo de paz ininterrumpida en la región. En cambio, en este periodo ha habido transformaciones radicales en la tecnología militar, generados por la intensificación de los procesos industriales y de la investigación científica. Es decir, al tiempo que en Europa Occidental se llega a una especie de equilibrio entre potencias que genera 40 años de paz, en ese mismo periodo la revolución industrial o los procesos industriales y los procesos tecnológicos científicos generan unos cambios en el orden de la tecnología militar sin precedentes. Esta combinación será la que explique la enorme novedad de la guerra de 14. Me explico. Durante estos años, estos 40 años, claro que hubo guerras y muchas y muy sangrientas, pero no en Europa Occidental. Hubo guerras en Asia, hubo guerras en África, guerras de carácter colonial en África, hubo guerras de carácter también colonial en América, hubo guerras internacionales en América, hubo guerras en Europa, pero no en Europa Occidental, hubo guerras en la región del oriente del Mediterráneo y en la región de los Balcanes. Y todas estas guerras, todos estos enfrentamientos, sirvieron para estrenar, para utilizar por primera vez, para experimentar las novedades tecnológicas para llevar a cabo la guerra. Fueron los campos de experimentación de estas novedades. ¿Por qué? Porque en Europa Occidental, para fortuna de los europeos de aquella época, no había una guerra que librar. Esa tecnología, pues, para 1914 se estaba apenas conociendo en realidad. En este mismo espacio he tenido oportunidad de plantear esto para la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es uno de los espacios en los que esta nueva tecnología militar se está estrenando, utilizando por primera vez. Se conocen sus características, se están aprendiendo a utilizar de nueva forma, se está modificando la táctica, esto es la conducción de las fuerzas en el campo de batalla, pero ese es un proceso que está en curso para 1914. Y lo que no ha ocurrido nunca para 1914 es utilizar esta nueva tecnología a la escala que se utilizó en Europa. Eso no había ocurrido nunca antes y volvería a ocurrir hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, pues, que esta nueva tecnología, esta nueva generación de armas, de ingenios de guerra, ya se conocía, pero se va a utilizar a una escala nunca antes concebida, nunca antes imaginada. Y la escala sí modifica la condición interna de las cosas. No es lo mismo conducir 10 hombres que conducir 100 hombres que conducir 10,000 hombres. Podría parecer que solamente hay que multiplicar. No, la lógica y las posibles consecuencias de la conducción de 10 hombres no son las mismas que la conducción de 10,000. Y algo muy parecido ocurrió con la tecnología bélica. Antes de entrar de lleno a esa tecnología bélica, a esta forma en la que la tecnología modificó la forma de hacer la guerra, es necesario explicar que el uso masivo en esta nueva escala de estos ingenios en Europa
obedecen a otros factores de los que no podremos hablar aquí el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque yo estaría encantado, pero tendría que pedir otras 3 sesiones, y eso parecería que no es posible. ¿A qué factores? ¿Por qué la guerra pudo llegar a tales escalas, a tal volumen en 1914? Bueno, primer factor, por la demografía. Hay un factor demográfico. Para 1900, casi el 30% de la población del mundo está en Europa. 3 de cada 10 personas. Solo en Francia, el Reino Unido y Alemania hay 137 millones de personas, casi el 9% de la población del mundo. Es decir, hay una concentración demográfica en Europa Occidental, evidente y notable. Segunda, por la organización sociopolítica de estas enormes poblaciones. Luego del ciclo de guerras encabezado por Napoleón, de la era napoleónica, Europa se tomó un largo descanso, encontró un orden conservador, y tras la aparición de Alemania a mediados del siglo XIX, la formación del Imperio Alemán a mediados del siglo XIX, apareció o se reinventó el paradigma de el ejército de masas. Ese fue una invención napoleónica, los ejércitos masivos, pero se reinventó a mediados del siglo XIX a partir de la aparición del Imperio Alemán y de la amenaza del Imperio Alemán. ¿Cómo? A partir del principio del servicio militar universal y obligatorio. Los países irán creando las leyes de servicio militar universal y obligatorio desde mediados del siglo XIX hasta que a principios de 1914 prácticamente todos los países de Europa tienen estas leyes que garantizan un abastecimiento, perdón por el término totalmente inapropiado para hablar de personas, abastecimiento, pero un abastecimiento casi ilimitado de personas para las filas de los ejércitos. Tenemos pues una base demográfica, primero. Segundo, una estructura sociopolítica que lleva a las personas a convertirse en soldados sin que puedan evitarlo, en la inmensa mayoría de los casos. Y esto va a provocar que para el verano de 14, hace exactamente 100 años, hay en unidades militares casi 4 millones de hombres en Europa. Casi 4 millones de hombres. Aquí sí, digo hombres, no personas, no hay mujeres. A lo largo de la guerra, entre 14 y 18, van a ser movilizados 61 millones de hombres. Son cifras de escala, demografía, organización política. Tercer elemento, industria y transporte. En 1914, casi la mitad de la producción industrial del mundo, el 44%, se realiza en Europa Occidental. En 1913, la red de ferrocarriles de Europa es de casi 400.000 kilómetros. Es decir, estamos hablando de la mayor parte de la industria del mundo. El otro gran foco es Estados Unidos, pero Estados Unidos queda muy lejos de Europa y es un país aparte, se mueve como un país continente aislado. Estamos hablando pues de la concentración de industria por una parte y de la concentración de transporte por otra en Europa Occidental. Estos 3 elementos, sumados al del asunto de las armas, es el que permite que esta guerra se realice, ocurra. Demografía, organización sociopolítica, industria y transporte. La tecnología militar jugó en esta escala y de esta manera. La idea central, pues, que quiero compartir con ustedes esta tarde, es esa. La Primera Guerra Mundial significó una nueva forma de hacer la guerra total, debido a la combinación de estos 4 elementos. Así de simple: demografía, organización sociopolítica, complejo industrial de transporte y tecnología militar. Durante el tiempo que nos queda, hablaré solamente del 4º elemento. No puedo ocuparme de los 3,
me gustaría hacerlo con la profundidad necesaria, pero con poco tiempo solamente los puedo mencionar, es lo que hago. El día de hoy solamente hablaremos del cuarto elemento, la tecnología militar, pero insisto, porque hay una gran cantidad de estudios y de estudiosos, o de aficionados, amateurs, que asumen que una tecnología militar lleva una forma de hacer la guerra. Es una tontería, no tiene sentido. Una tecnología militar puede llevar a hacer una guerra de una forma o de otra según las otras condiciones. ¿Cuánta tecnología militar? ¿Qué organización social? ¿Qué sustento económico? La gran guerra, la guerra total, la que conocemos como Primera Guerra Mundial, ocurrió como ocurrió por la combinación de los 4 factores. Ahora solamente veremos el cuarto, pero el cuarto no es el determinante. Y si me apuran, yo pensaría que ninguno lo es. Lo que determina es la combinación de los 4. Bien, entremos al tema entonces. Armas y tecnología militar. La base o las bases de esta gran revolución que ocurre durante la segunda mitad del siglo XIX y que se va a expresar durante la Primera Guerra Mundial. Primero, revolución industrial. Aparición de motores, es decir, de grandes generadores de energía. Hasta que aparecieron los motores, el motor de vapor en primer término, medio siglo después, los motores eléctricos. Hasta que aparecieron los motores, toda la energía que utilizábamos los seres humanos era de origen animal, era muscular. La aparición de los motores supone la puesta a disposición de una cantidad inédita de energía que se puede tener a una velocidad y en una concentración de tiempo también inédito. Este es el primer elemento. El segundo elemento, este primer elemento lleva a la mecanización, la automatización y la masificación de los procesos de producción de objetos, de cosas. Pasamos de la producción artesanal a la producción industrial. Se repite el mismo proceso mecánicamente. ¿Por qué? Porque hay la energía para poder realizarlo, para poder mover tornos, para poder mover máquinas que llevan a cabo estos trabajos mecánicos que antes se hacían con la fuerza física de los trabajadores, de los obreros. Primer elemento, revolución industrial. Segundo elemento, revolución científico-tecnológica, que no hay tiempo para explicarla de manera integral, solamente se puede mencionar las ciencias, la tecnología, los saberes científicos encuentran el camino de ponerse al servicio de la producción, del desarrollo tecnológico. Y esto lleva a una transformación de todos los procesos de producción. No solamente que hayan aparecido los motores, sino que aparecieron los saberes en todas las áreas para hacer cosas con esta energía que no se habían hecho antes. En lo que incumbe directamente a la tecnología militar, la revolución científico-tecnológica supone, primero que nada, mejores aleaciones de metal. Las armas se hacen con metal. Se comenzaron a hacer hace miles de años con bronce, o de hecho, es al revés. Se llegó al bronce buscando las aleaciones cada vez más duras para hacer armas y luego todo lo demás. Y desde entonces se han ensayado aleaciones que combinen todos los elementos necesarios: resistencia, flexibilidad, posibilidad de manipulación, plasticidad para producción, un montón de elementos. Mejores aleaciones de metal para hacer armas, mejores explosivos. Ese es el otro elemento. Las armas descubren la pólvora desde hace muchísimo tiempo, pero se comienza a difundir y a generalizar su utilización en el siglo XV-XVI en Europa Occidental. Las mejoras, los descubrimientos del mundo químico llevan a la fabricación de explosivos sintéticos, coloidales. El más famoso, el trinitrotolueno, el TNT, y su inventor, un tal Alfred Nobel, no sé si lo ubiquen. Es eso, es esta época. Es la invención de mejores explosivos. Y ese será solamente uno. A partir de ahí, los explosivos se irán en la aparición de nuevos y mejores explosivos, es decir, cada vez más eficaces, cada vez capaces de liberar mayor energía con menor esfuerzo, cada vez más estables para poder manipularse, será
prácticamente ininterrumpida. Aleaciones de metal por una parte, explosivos por otra, y desarrollo inédito de la física y las ingenierías en este tiempo, a una velocidad también vertiginosa. Todo se junta para revolucionar el mundo de las armas. Hasta este momento, estamos en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, las armas no han descrito grandes, profundas transformaciones desde que apareció la pólvora, o desde que se comenzó a utilizar masivamente la pólvora y se introdujeron en los ejércitos las armas de fuego. Sigue habiendo armas punzocortantes, por supuesto, puñales, espadas, sables. Se mantienen, se siguen utilizando, aunque cada vez más con fines simbólicos. Por supuesto que todo soldado debe estar armado de una daga o de un puñal, muy pronto será de una bayoneta, pero cada vez adquieren una utilización más simbólica. Las armas arrojadizas prácticamente desaparecen, con excepción de las lanzas para la caballería. Los soldados de caballería, los dragones, siguen utilizando armas punzocortantes, los sables, y armas arrojadizas, las lanzas, pero las lanzas cada vez menos. El verdadero desarrollo está en las armas de fuego. No se habían modificado realmente demasiado desde hacía un par de siglos. Y en un plazo brevísimo pasan de ser una cosa no muy lejana a los primeros arcabuces del siglo XVI, no conozco la palabra exacta de su nombre, veo en el auditorio algunos que sí la sabrían, desde las primeras armas portátiles de fuego del siglo XVI al moderno fusil que conocemos hoy. Vamos a comenzar a explicar cómo se llegó a este fusil que conocemos hoy, para que lo tengan claro todos, al AK-47, que vemos con terror en la televisión, que es un arma inventada en los años 40 y todavía no superada, y que tiene ya todos estos elementos. Primero, el cañón. El cañón, el conjunto del arma, se descubre, se sabía desde hace muchísimo tiempo, pero es hasta este momento en que se puede aplicar ese saber de manera concreta y luego masificar. Se sabía que si el cañón se animaba, se rayaba en su interior, el proyectil describiría una trayectoria concéntrica, iría dando vueltas, y eso aumentaría su alcance, su precisión y su velocidad. No sé por qué, no soy físico, pero me queda muy claro, cualquiera que haya jugado fútbol americano y haya arrojado un balón de fútbol americano lo sabe. El balón va girando. Si no gira, uno tira un bolillo y no puede dirigirlo a ninguna parte. Bueno, eso se sabía desde hace mucho y a partir de este momento se van a difundir y se van a generalizar los cañones de ánima rayada. El término rifle, por ejemplo, que es un sinónimo de fusil, viene del verbo rayar, to rifle, en inglés. Son los rayados. Primer elemento, el cañón queda rayado. Segundo elemento, el arma, el conjunto del arma, ya no será cargada por la boca del cañón, sino por la parte trasera del cañón. Se pasa de la avancarga a la retrocarga. ¿Esto qué supone? Bueno, el cañón se tiene que cargar, o se cargaba por la boca, es decir, había que meter todo lo que hacía falta en el sentido inverso del que iba a salir, y esta era una operación que llevaba mucho tiempo. Me imagino que todos tenemos clara esta imagen del mosquete del siglo XVIII, con el que se libró la Guerra de Independencia en México, por ejemplo, que tiene a lo largo del cañón una varilla que se tiene que sacar para ir haciendo la operación de carga por la boca. Esto lleva una cantidad enorme de tiempo. Es un arte prácticamente. Además, es una operación muy compleja. Es muy difícil aprender a hacerla bien. Se aprende, pues, o se puede desarrollar, pues, el cañón, la retrocarga, la carga por atrás. Un sistema que permite abrir la parte de atrás del cañón, introducir la munición y cerrarla de manera eficaz, sin que la energía del disparo se escape por ahí. Esto es muy difícil.
en términos técnicos? Pues se consigue durante esta época. Se había conseguido antes, pero eran procesos muy complicados. Durante esta época se encuentra la forma de hacerlo y de multiplicarlo industrialmente. Retrocarga, cañón rayado, el cartucho. El arma de fuego portátil de la que estamos hablando lanza una bala, lanza un proyectil. Para lanzar el proyectil hace falta una carga, algo que genera energía. Era la pólvora, y la pólvora generaba energía con calor, se encendía, se le ponía una mecha y se encendía. Aquello pues tardaba lo que tarda la mecha en prender y llevar la energía al conjunto de la pólvora. Cargar el arma individual suponía entonces retacar primero hasta abajo con pólvora, estoy simplificando por supuesto, meter alguna cosa que pueda permitir el paso de la mecha y luego la bala. Bueno, la bala o el cartucho, ahora correctamente llamado cartucho, va a simplificar estos elementos y los va a juntar todos en un solo objeto, lo que conocemos como cartucho completo. ¿En qué consiste? Bueno, además del casquillo, que será a partir de ahora metálico, un casquillo de metal, tendrá adentro, primero, un fulminante, algo que se caliente y que genere tanta energía como es necesario para que haya combustión, no con una mecha, sino con un golpe. Primero, fulminante. Segundo, carga, pólvora, TNT, algún otro explosivo coloidal. Tercero, la bala. Este invento y esta posibilidad de generar y de producir ese objeto, que llamaremos cartucho, solo, sumado a la retrocarga, convierte la operación de carga del arma en una cosa mucho más rápida. Se abre la parte de atrás, se mete la bala, se cierra la parte de atrás y se dispara. Lo estoy haciendo de forma gráfica muy elemental, pero en rigor de eso se trata. A partir de ahí, la evolución del arma de fuego individual no va a parar. Muy rápidamente se va a encontrar la forma no de meter nada más una bala, sino de meter varios cartuchos, no exactamente en el punto para el cañón, que se llama recámara, lo que está antes de la cámara del cañón, por eso se llama recámara, sino varios. De tal manera que una vez que se tire el primer tiro, con una operación mecánica simple, se puede introducir el segundo y luego el tercero. Primero habrá espacios de almacenamiento para balas en forma tubular a lo largo del cañón y luego serán en forma de cargador vertical. No una bala delante de otra, sino una bala encima de otra. A partir de aquí, el siguiente paso es la carga semiautomática. Una vez que se desarrollan estos sistemas de carga, pues es muy fácil, no muy fácil, es posible desarrollar mecanismos para que con la energía de la bala, de la descarga, el cartucho o el casquillo que queda vacío dentro de la recámara sea expulsado. Si es expulsado, entonces queda solamente meter el siguiente, disparar, su propia energía lo expulsa, se mete el siguiente y se dispara. Esto se llama arma semiautomática. Las armas más difundidas durante la Primera Guerra Mundial en el mundo y en México en la Revolución, lo que se conoce comúnmente como el fusil Mauser, que tiene un cerrojo en la parte superior, es eso. Es un fusil semiautomático. Siguiente paso, último, carga no semiautomática, sino automática. Esto es utilizar la energía de la detonación, primero, para expulsar el casquillo vacío y segundo, para introducir el siguiente casquillo, el siguiente cartucho completo. Esta es un arma automática. Una vez que esto se hace posible, entonces el soldado ya no tiene que hacer ninguna maniobra para cargar, solamente dispara. Estas armas están desarrolladas desde el principio del siglo XX, hay que decirlo, una de las primeras patentadas en el mundo es invención de un ingeniero mexicano, el general Mondragón, y se produce una pequeña cantidad de estas armas automáticas, fusiles automáticos, que eran carísimos y de muy difícil utilización. Pero están ya, la tecnología está ya. Lo que cuenta de esta tecnología, en realidad, no es la posibilidad del fusil automático. El fusil automático no tiene todavía utilidad en el campo de batalla. Sí la tiene el fusil semiautomático. Pero esa tecnología del fusil automático va a llevar a la ametralladora. Lo que en inglés
se dice máquina de disparar o máquina cañón, y que es un fusil automático que puede disparar una cantidad ilimitada de balas y que se convierte en un arma verdaderamente aterradora. La ametralladora en esta época todavía no va a ser un arma portátil que una sola persona pueda llevar, la tiene que llevar por lo menos 2 o 3 servidores. Por eso es un arma que se asocia en este momento a la artillería. Este es el desarrollo, pues, del arma individual, del fusil, desde el siglo XVIII hasta esto que tenemos. Y esto que tenemos, esta serie de aportaciones, de adelantos, aparecen y se difunden en poquísimos años, en 50 años, uno tras otro. Esto va a cambiar radicalmente la forma de utilizar el fusil, ya lo veremos más adelante. Paso de las armas portátiles a las armas pesadas, a la artillería, para decirlo de forma muy coloquial. Por supuesto que goza de todas las ventajas o de todos los adelantos de la artillería portátil, de las armas de fuego portátiles. Retrocarga, por supuesto, cañón rayado, cartucho único, lo mismo. El problema de la artillería no está en la velocidad de carga de la munición, que ya está arreglado, sino en que es tal la fuerza de retroceso del disparo que mueve y desacomoda el cañón de manera total. Luego de un disparo, un cañón puede, si no tiene un buen sistema de muelles, puede quedar a 3 metros del lugar de origen donde fue disparado. Y esto supone volver a acomodarlo y volver a apuntarlo para volver a disparar al mismo objetivo. Eso lleva mucho tiempo. Bueno, a finales del siglo XIX se desarrolla un sistema hidromecánico muy complejo, que yo sigo sin entender bien, que es conocido coloquialmente como sistema de tiro rápido. Es un sistema hidromecánico que utiliza la fuerza hidráulica y algunos mecanismos para que con la fuerza del retroceso del cañón se activen una serie de dispositivos que dejan a la boca de fuego exactamente en el mismo punto donde se llevó el tiro anterior. No hay que volver a apuntarla. Esto supone que el mayor tiempo que se empleaba con la artillería, que era acomodarla y apuntarla, se desaparece. Por una parte el tiro rápido y por la otra la munición compleja. Siempre ha habido municiones complejas, pero ahora llegan a un punto inédito. El arma individual dispara balas. La bala pasa de ser esférica a ser cilíndrico-cónica. Eso olvidé decirlo. Bueno, entonces se dispara una bala cilíndrico-cónica. En la artillería no es el caso. En la artillería se dispara una bala que pasa de ser redonda a ser también cilíndrico-cónica y que puede tener muchos elementos adentro. Puede ser una bala simple, destinada, estamos hablando de una bala que puede ser desde pocos centímetros hasta muchos centímetros. Destinada, si es una bala simple, a romper una fortaleza, por ejemplo, a golpear un muro y con la fuerza del impacto destruirlo. Pero también se puede mandar en este proyectil una bomba adentro, con un sistema de detonación que una vez que el proyectil hace contacto, se detone y estalle. Se puede enviar pues una bomba a gran distancia, a enorme distancia. También se pueden poner granadas, es decir, bombas, como la que acabo de describir, con sistema de detonación por tiempo o por altura, que provoca que el proyectil tirado por la artillería no estalle al llegar a su objetivo, sino estalle en el aire, a la altura y a la distancia que quiere el artillero. Y al estallar en el aire, libere decenas de granadas, de esquirlas, de pequeñas de balines de acero o de otros materiales de plomo que salen en todas direcciones como balas. ¿Se imaginan ustedes lo que hace un proyectil como estos en un campo de batalla, bien utilizado? Sus efectos son sencillamente indescriptibles, es aterrador. Tenemos pues que la artillería tiene todos estos adelantos y que están apenas conociendo y apenas se están aplicando en el mundo en el tiempo previo a la Primera Guerra Mundial. Esto en tierra, armas portátiles, armas pesadas. Vámonos al mar y vámonos más rápido. La revolución militar también toca de lleno al mundo naval, absolutamente. Los barcos, por supuesto, la invención de los motores supone dejar de depender
de la energía del viento y de las corrientes marinas para navegar. Por supuesto que los humanos somos extraordinarios navegantes y han desarrollado una tecnología extraordinaria para navegar a lo largo del tiempo, pero siempre se ha dependido de la corriente y de la dirección del viento para navegar. Si no se encuentran corrientes y vientos, no hay rutas marítimas, punto. La aparición del motor de vapor supone un cambio total. Los barcos pueden comenzar a ir a donde quieran, en función de sus motores. Primer gran cambio, el motor. Segundo, se desarrolla la tecnología de la propela, la hélice, que es una forma específica de utilizar este motor. Se experimentó durante mucho tiempo. No sé si es muy fácil ubicar los barcos del Mississippi con aspas a los lados, por ejemplo. Así fueron al principio, es una forma razonable. Es lo más parecido a el remo, el impulso con un aspa lateral. Desarrollar la propela, la hélice, es un asunto que nos parece elemental, pero llevó muchísimo tiempo. Se desarrolla la propela, se desarrollan los cascos metálicos gracias a la tecnología del metal de la que habíamos hablado, a las aleaciones flexibles, ligeras, etc. Y se pasa de la dependencia de la madera a los cascos metálicos. Se pueden hacer barcos de metal, pues, y no se hunden. Al contrario, son más ligeros. Todos los avances de las armas portátiles y pesadas se pueden poner encima de los barcos de guerra. Y entonces estamos en el nacimiento de la era del acorazado, es decir, el barco blindado, que es cada vez más rápido, porque los motores son mejores, con cada vez más cañones. Estos cañones son cada vez más grandes, con mayor alcance y con mejores blindajes para soportar y tolerar los tiros de los enemigos, debido a las aleaciones metálicas. Un ejemplo que me gusta utilizar al respecto es una de las novelas de Verne, de La Tierra a la Luna. Si tienen oportunidad de leerla, al principio de la novela hace una explicación divertidísima de la competencia entre el proyectil más potente y el blindaje más resistente. Y es una verdadera cátedra de tecnología del siglo XIX. Tenemos, pues, toda esta tecnología que modifica la guerra en el mar. Luego tenemos la aparición, la invención de un nuevo artefacto, imaginado desde hace muchos siglos, pero solamente desarrollado hasta mediados finales del siglo XIX, el torpedo. Es un cañón submarino. Es una cosa extrañísima, si se ponen a pensar en ella. Es una carga, un proyectil, que no utiliza el impulso de un fulminante porque está debajo del agua. Utiliza una energía constante generada por un motor. No puede haber motores de torpedo de vapor, es obvio, tienen que ser eléctricos. El torpedo aparece con la difusión del motor eléctrico y de la batería que guarda la energía suficiente para que el motor eléctrico pueda andar lo que tiene que andar, que es muy poquito. Y esto supone una revolución en el mar del mismo tamaño que las otras. ¿Por qué? Porque ese tremendo acorazado de decenas de miles de toneladas, todavía no cientos, decenas de miles de toneladas de desplazamiento, y no sé de qué costo, unos costos bestiales, puede ser hundido por un torpedo, disparado a una distancia adecuada. Aparecen, pues, lanchas torpederas, que tienen torpedos a los lados, que pueden ir muy rápido y que son capaces de acercarse a los barcos, tirar el torpedo y alejarse. Problema con las lanchas: no tienen una gran autonomía, no pueden separarse de las costas, y los grandes acorazados sí. Y segundo, no pueden defenderse. Y los acorazados, como ven, están armados hasta los dientes. Solución: convertir la lancha torpedera en una lancha submarina. El submarino. Es decir, defenderse bajando, desapareciendo del radio de acción del acorazado. Para poder desarrollar el submarino es otra suma casi infinita de elementos tecnológicos, de una complejidad extraordinaria. Hay ensayos de todo esto desde el siglo XVIII. Es hasta ahora que se pueden botar submarinos, barcos sumergibles que funcionan. Último elemento: a toda acción corresponde una reacción. Muy rápidamente se aprenderá a combatir también a los submarinos con barcos, buques antisubmarinos y sobre todo artillería antisubmarina.
Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Tenemos pues que también en el mundo naval hay una revolución completa, total, radical. Y luego van a aparecer nuevos ingenios aplicados a la guerra, otra generación. Esta no va a tener tiempo de desarrollarse y usarse durante la Primera Guerra Mundial, pero ya está ahí. Y va a comenzar sus pininos, por decirlo de alguna manera. Primero, un nuevo tipo de motor. Ya tenemos el motor de vapor, ya tenemos el motor eléctrico. El motor eléctrico requiere una generación constante de energía y es un gran problema. Los motores eléctricos funcionan muy bien cerca de corrientes de agua, por ejemplo. Está la corriente de agua, hace girar unas turbinas, la turbina genera energía eléctrica y no es necesario tener baterías. ¿Hay baterías para torpedos? Sí, nada más. El torpedo es muy ligero y tiene que andar muy poco, bueno, tiene que andar tal vez un par de kilómetros, una milla, no más, y ya. Tiene esa limitación. La limitación del motor de vapor es su relación energética. El peso del motor, la cantidad necesaria de combustible, carbón que caliente agua, que genere vapor, para y en relación con la energía que produce. Me gusta mucho hablar de esto porque se me olvida que soy historiador y me siento físico o ingeniero o algo así. No me crean ni una palabra, debo decirlo todo muy mal. Pero el principio es el que quiero transmitir. Bueno, a estos dos motores se suma un tercer motor que tiene una extraordinaria eficacia energética, una extraordinaria relación entre el peso de sí mismo y su combustible y la energía que genera. Se llama motor de combustión interna o de explosión interna. Todos los conocemos porque los usamos todo el santo día desde hace 100 años. Son los motores de los coches y son unas máquinas extraordinarias. Ahora nos caen gordas y con razón porque hicimos demasiadas. Los seres humanos nos emocionamos demasiado con esa tecnología y hemos hecho demasiadas. Y ahora nos contaminan demasiado. Pero la máquina en sí es sencillamente extraordinaria. Este nuevo motor también supone una revolución industrial y tecnológica y, por supuesto, de la tecnología de guerra. Primera consecuencia directa, hace posible la aparición de los aviones. Aviones, de los aeroplanos. Así de simple. Los seres humanos, la tecnología humana, la ciencia humana, sabía hacía muchísimo tiempo cómo volar. Pero muchísimo. No voy a mencionar aquí los dibujos de Da Vinci, que son como un clásico, sino estudios precisos, contabilizados, es decir, calculados numéricamente, y el problema era uno solo: generar la cantidad suficiente de energía para que el aeroplano pudiera tomar la velocidad suficiente que le permitiera despegar del suelo. Lo que se llama sustentabilidad, sustentación. Ese era el único problema. Cuanto más grande era el motor de vapor, más pesado era el avión y hacía falta más energía para que se levantara. El perro se mordía la cola. Cuanto más grande era la batería para el motor eléctrico, el peso aumentaba y la sustentación se hacía imposible. Aparece el motor eléctrico y los hermanos Wright hacen lo que sabemos que hacen. Lo trepan a un planeador, lo conectan a una hélice que se alimentó de toda la tecnología de las propelas de los barcos. Se pasa del agua al aire y comienza la aviación. Primer elemento. Segundo elemento del motor de explosión interna. Si se pueden mover unas máquinas para que vuelen, se pueden mover unos carros para que anden sin caballos. Carros autopropulsados, automóviles. Ya había, en 14 por supuesto que había, pero eran unas máquinas fragilísimas, complicadísimas de usar, muy endebles. Muy rápidamente los militares piensan en blindar los carros y hacer carros blindados, lo que conocemos luego, posteriormente, como tanques. Ya había trenes blindados antes, por supuesto, pero son extraordinariamente pesados y no pueden salir de las vías del ferrocarril. No pueden ir al campo de batalla, pues. El motor ligero permite la autopropulsión y permite que el carro blindado vaya al campo de batalla. Último elemento.
Última novedad que aparecerá durante la Primera Guerra Mundial y que no se podrá utilizar de manera masiva, aunque ya se use. Se utilizan los aviones, se utilizan los carros blindados y se utilizará lo que en la época se llamaba telegrafía sin hilos, que es un término precioso. La telegrafía sin hilos es la radiocomunicación, la comunicación por ondas de radio. No se podían utilizar en el campo de batalla telégrafos, evidentemente. ¿Por qué? Porque hace falta un tendido y porque hace falta una navaja para hacer el tendido. Uno llega al cable y le hace así, clic, se acabó la comunicación. ¿Cómo se comunicaba la gente en el campo de batalla? Con palomas mensajeras. No es broma, había unidades completas de palomas mensajeras. Era masivo, sistemático. Y además, en el campo de batalla, se comunicaban los militares, los soldados, los guerreros, como lo han hecho durante siglos y tal vez milenios, a través de señales visuales, banderolas, y, bueno, el humo, por supuesto, pero eso es aún más remoto, señales visuales por una parte, y por la otra, a través de sonidos, trompetas, clarines, silbatos. Por eso, durante muchísimo tiempo, los jefes tienen siempre junto a sus trompetas y siempre junto a sus mensajeros, porque las órdenes se libraban de manera escrita en el campo de batalla. Los mensajeros tenían que ir en el campo de batalla y llegar para dar órdenes. Y los enemigos se dedicaban a intentar abatir tanto como fuera posible a los mensajeros por razones obvias. Bueno, aparece la radiocomunicación y modifica esto radicalmente. Sobre todo, hace posible la coordinación entre elementos. El cuartel general, las unidades de artillería, las unidades de infantería, las unidades de aviación, las unidades de carros blindados. Pero esto va a ser solamente al final de la guerra y en realidad no tendrá un peso real en el devenir de esta. Voy a venir sobre esto un poquito más adelante. Todo esto de lo que les acabo de hablar provoca una gran cantidad de cambios en la forma de librar la guerra. Las armas portátiles, el fusil, hacen posible que un soldado de infantería la utilice, aprenda a utilizarla en muy poco tiempo, poquísimo tiempo. Una persona puede aprender a tirar con un fusil como estos en unas cuantas sesiones y requiere muy poco tiempo para ser un tirador experto. Y cuando digo muy poco tiempo, digo entrenamientos que pueden durar no más de 3 meses para ser un soldado que sepa usar perfectamente bien su arma individual. Con esta arma individual, con esta arma portátil, este fusil, es posible que este soldado sea capaz de atinarle, de tocar cualquier objeto que pueda ver. Esa es la relación. Este dicho, que parece como del viejo oeste, donde pongo el ojo, pongo la bala, viene de ahí. Cualquier cosa que un tirador pueda ver, si está bien entrenado y tiene una buena arma, lo puede tocar. ¿Por qué? Pues porque todas las evoluciones previas de las que les hablé han permitido que el alcance del arma individual, efectiva, sea de más de 2 kilómetros. Efectiva. Y si el tirador sabe utilizar y ajustar la mira, que considera la desviación parabólica por la distancia del tiro, puede calcularlo. No tiene que calcularlo, solamente tiene que saber a qué distancia aproximada está el objetivo. Ajustar su mira y disparar. Eso por una parte. Por la otra, puede tirar a una velocidad inverosímil hasta ese momento, más de 20 tiros por minuto, si está bien entrenado y si tiene las balas necesarias. 20 tiros por minuto, un tiro cada 3 segundos. Evidentemente no podrá apuntarle a una colilla de cigarro a 100 metros, pero en el campo de batalla esta cadencia de tiro es verdaderamente excepcional, inédita, eso no había ocurrido nunca. La artillería. Ahora vamos a ver qué provocó la artillería. Llega a un alcance promedio superior a 7 kilómetros. 7 kilómetros. Es decir, es posible disparar a un objetivo que no se ve o que está detrás de una montaña. Tranquilamente. Con total impunidad. Un solo cañón de tiro rápido puede disparar unas 10 veces por minuto. El nuevo problema será enfriar los cañones, porque hay una cantidad de calor acumulado descomunal.
también se van a ir haciendo desarrollos para ello. Entonces tenemos una concentración de posibilidad de fuego inédita, provocada por las armas individuales y por supuesto la ametralladora. ¿Cuánto puede tirar una ametralladora? Pues más de 100 tiros por minuto, es decir, más rápido que por segundo, de forma prácticamente ininterrumpida. Bueno, todas estas modificaciones, armas individuales, ametralladoras, armas pesadas, van a tener consecuencias inmediatas. Se pasa de una guerra o la forma de llevar a cabo la guerra en el campo de batalla, supongo que habrán visto películas que lo desarrollan, que lo ilustran muy bien, y se parecen mucho desde la época medieval hasta el siglo XVIII. En un gran campo de batalla se enfrentan los enemigos, primero se intentan agredir todo lo que pueden con la artillería que está en el campo de batalla, en la gran explanada, piensen en Waterloo, en una gran explanada. Una vez que se ha agotado la artillería, avanzan las infanterías en formación cerrada, que se van disparando de manera que se vayan diezmando, y en algún momento, según los modos y los estilos, aparece la caballería, para hacer una cosa u otra, para romper el orden y atacar físicamente con sable. Y en algunos momentos después, con unos fusiles pequeñitos que serán llamados carabinas. Todo esto se modifica a lo largo del siglo XIX con la llegada progresiva de estos inventos. Progresiva y parcial. Nunca se han utilizado juntos. Y entonces tenemos que la última guerra en Europa occidental, la guerra franco-prusiana, fue una guerra que ya había roto este orden cerrado, el campo de batalla, y había convertido la guerra en una gran cantidad de movimientos muy rápidos, donde la ofensiva, estas armas que se pueden cargar rápidamente, era la que mandaba, y donde era casi imposible sostener posiciones defensivas. Era una guerra rapidísima. Los alemanes, primero los prusianos, luego los integrantes del Imperio Alemán, que se fundarán en ese momento, son expertos en desarrollar esta guerra de grandes movimientos muy rápidos, porque ellos la inventaron durante este tiempo, el tiempo previo a la Primera Guerra Mundial. La artillería ya no está en el campo de batalla, ya está fuera. Se puede proteger con alguna eficacia de la artillería enemiga, es decir, estos tipos de balas de los que les hablo, que pueden echar una gran cantidad de esquirlas y de metralla, son más capaces de hacerle daño a los artilleros, de hacer bajas, entre comillas, entre los artilleros, es decir, de asesinarlos, de matarlos, que de desmontar, de poner fuera de operación a las piezas de artillería. Son más resistentes las piezas de artillería que los artilleros. El problema, o la novedad, ocurrirá cuando todos estos elementos se combinen, se concentren, echen mano de la capacidad industrial de la que hablé al principio, de la capacidad de organización sociopolítica que también mencioné, y entonces van a ocurrir una serie de mutaciones que nadie comprende cuando comienzan a ocurrir. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, comienza una guerra de movimientos que se parece a las guerras anteriores. Los alemanes están literalmente, las potencias centrales están literalmente a las puertas de París, a unos pocos kilómetros. Han avanzado a una velocidad extraordinaria. Pero muy rápidamente, esta combinación de elementos que se ha ido forjando a lo largo de las décadas va a provocar que esta guerra de movimientos inicial desaparezca. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que la combinación del arma individual portátil, de la artillería, de la ametralladora, fortaleció como nunca antes había hecho a las posiciones defensivas. Esa es la clave. Y entonces se pasa de una lobera, es decir, un agujero cavado por un soldado. El soldado está armado de una pala o de algo que puede cavar, puede hacer un agujerito, meterse de tal manera que el desnivel del terreno lo proteja de los balazos de los demás, eso se llama lobera, a una trinchera, que es una zanja, donde puede meterse hasta quedar totalmente cubierto y solamente asomarse trepándose en algún escalón o en alguna piedra o en algún desnivel. Este invento, esta trinchera, que ya se ha visto antes, se vio en la Guerra de Secesión estadounidense, se vio en algunos momentos en la Guerra de Crimea,
va a tener una eficacia defensiva inédita porque en la guerra de Crimea de los años 50 y en la guerra de sucesión estadounidense de la siguiente década no hay soldados armados con estos fusiles, primero, no hay soldados que pertenezcan a ejércitos que tienen esta artillería, segundo, y no hay soldados que puedan defenderse en las trincheras con ametralladoras, tercero. Estos tres elementos combinados hacen que tomar la posición de la trinchera sea prácticamente imposible a distancia. ¿Qué hay que hacer para tomar la trinchera? Avanzar y entrar a la trinchera. Otro elemento del que no hablé, el alambre de púas. Desarrollado, el alambre de púas, las púas. El alambre de púas desarrollado masivamente para colonizar Estados Unidos y marcar los territorios de cada propietario y contener el ganado en extensiones descomunales, da la tecnología, lo conocemos, todos lo conocemos, el alambre de púas, 1, 2 o 3 guías de alambre con unos alambres cortados de forma muy aguda que lo hacen erizado de picos. Bueno, si le sumamos a todo esto que tenemos de la trinchera sistemas de púas consecutivas para impedir que la gente llegue de la única forma en la que puede llegar a la trinchera, que es caminando, tenemos las imágenes que seguramente ustedes tienen en la cabeza de la Primera Guerra Mundial. Esos campos destrozados, desolados por el incesante bombardeo permanente, con trincheras que pueden estar a poquísimos metros las unas de las otras, 100 metros, 300 metros, no 500 metros, en donde cualquier soldado puede atinar a cualquier cosa que vea, lleno de púas este espacio de nadie, y donde los soldados pueden pasar días, semanas, meses, años. Pasamos a una lógica de millones de tiros de artillería, miles de millones de tiros de fusil, cientos de miles de muertos por mes en las trincheras y resultado, prácticamente ningún avance. Durante la Primera Guerra Mundial, una vez que se estabiliza el frente al final de 14, principios de 15, los frentes, el frente occidental, el frente oriental, en los otros frentes, porque la Primera Guerra Mundial tiene otros frentes, ocurrirán cosas no exactamente iguales, porque la concentración de soldados y de armas es distinta, pero en las imágenes que tenemos más claramente difundidas de la guerra, que es el frente occidental y el frente oriental, es decir, las potencias centrales contra los aliados occidentales y contra el imperio de los Ares, será esto. Y no habrá literalmente poder humano que lo pueda mover. Por supuesto, se está desarrollando desde el principio, o desde que los mandos se percatan de todo esto, la tecnología para romper esta lógica. Y la tecnología ya está ahí, pero todavía no se tiene la forma de usarla correctamente, primero, ni masivamente. Vamos a hablar de ello en un momento. Antes, quiero explicar, sostener, porque aquí hay un debate desde hace 100 años, y yo, en tanto historiador, tengo que tomar posición precisa y clara respecto de cómo concluye la guerra y de por qué gana quien gana y de por qué pierde quien pierde. El resultado de la guerra, la victoria de los aliados sobre las potencias centrales, dependió de la potencia del bando que tuviera más recursos para sostener estos frentes y provocar mayores pérdidas al enemigo. Es una guerra económica, es una guerra de recursos, es una guerra en ese sentido totalmente fría, absolutamente industrial. Es una guerra que se hace sumando. ¿Sumando qué? Bueno, para empezar, lo más difícil, sumando hombres. Miles, cientos de miles, más de 60 millones al final. ¿Imaginan ustedes la estructura ideológica y de coerción que tienen que tener los estados para obligar a 60 millones de personas a ir a pasar una bonita temporada en las trincheras? ¿Se imaginan ustedes la
el porcentaje de posibilidad de salir con vida de la trinchera o de salirse en una mala herida es bajísimo. Bueno, se tienen que contar, primero que nada, personas y mecanismos, ya sea de convicción ideológica o de coerción policíaca militar, para que vayan a la guerra. Están los jurídicos, el servicio militar, pero están todos los demás. 1917 será el año de los motines en todas partes, y no en los frentes, en las retaguardias de la gente que ya no quiere ir a esta carnicería sistemática y sin fin. Primero, se tienen que contar, pues, hombres. Luego, se tienen que contar recursos para mantenerlos vivos. Es decir, se tiene que racionalizar toda la producción para que estos hombres que no trabajan, porque los soldados no pueden trabajar, reciban comida, reciban agua potable, reciban medicamentos, reciban vestidos, reciban ropa y todo su equipo. Y luego, para que las industrias se mantengan produciendo las armas y las municiones necesarias y las minas sigan produciendo el carbón necesario para darle energía a estas industrias y seguir moviendo los ferrocarriles, que deben seguir funcionando, para transportar todo esto de los puntos de producción a los frentes de guerra. Es la guerra total, es la guerra industrial por antonomasia. Y es sorprendente cómo dentro de esta frialdad numérica, industrial, está operando una de las tragedias más grandes de la humanidad, una cantidad y una concentración de violencia que no había ocurrido nunca en un espacio y un tiempo determinado como este. En ese sentido, los aliados ganan porque consiguen organizarse mejor, porque consiguen mantener correctamente el abasto, la alimentación de personas, de comida, de armas, de municiones en los frentes. Y las potencias derrotadas, los imperios centrales, se derrumban, no se derrumban inmediatamente, pero se derrumbarán a fin de cuentas, porque no pueden hacerlo. En algún momento, la guerra se libró en el mar. La apuesta de los imperios centrales era dejar sin recursos a los aliados que tenían grandes imperios coloniales y que obtenían grandes cantidades de recursos de los imperios coloniales. Los alemanes, básicamente los alemanes serán en este caso, desarrollarán una aterradora guerra submarina, desarrollarán esta tecnología de la lancha torpedera submarina, hasta que los aliados desarrollen una tecnología que permita no interrumpir el suministro de recursos para esta máquina de guerra. Literalmente es una máquina de guerra, es eso. Todas las potencias enfrentaron conflictos descomunales de orden de carácter social, además de la guerra misma. No todas los enfrentaron de la misma manera. Las que pudieron resolverlos de manera ordenada son las que ganaron. Inmediatamente después de la guerra, los antiguos imperios europeos desaparecieron. La Rusia de los zares, pues no voy a contarles en 17 qué pasó. La revolución que llevaría a los soviets al poder. Pero inmediatamente después del final de la guerra, el imperio alemán, recién fundado, dejará lugar a una república muy frágil. ¿Por qué? Porque desapareció el imperio austrohúngaro, que tiene algunos siglos de existencia y que tuvo un imperio en el que estuvo incluido el espacio en el que estamos ahora parados nosotros, también desaparecerá. No pudieron contener la conflictividad social. Francia, Inglaterra, básicamente Francia e Inglaterra, Italia en mucha menor medida, sí. No voy a meterme con las razones por las que pudieron contener la conflictividad y mantener alimentada esta máquina de guerra. Solo quiero señalar que es este elemento el que explica la derrota de los derrotados y el triunfo de los aliados durante la guerra. La guerra, pues, concluyó por el agotamiento material y humano de los derrotados y por la mayor fortaleza económica y organizacional de los vencedores. Los nuevos ingenios militares que ya mencioné no tuvieron tiempo de cambiar el curso de la guerra. No fueron lo que definió la Primera Guerra Mundial, sino lo que va a definir lo que ocurrirá
posteriormente. Me explico muy rápidamente. Esta lógica del frente, de la trinchera, que acabo de intentar ilustrar y explicar, se va a romper con los carros blindados, primero, que pueden llevar a cabo esta operación de toma de trinchera, en tanto tienen un blindaje suficiente para soportar la defensa de los soldados con armas portátiles y sobre todo de las ametralladoras. Y también, por supuesto, del bombardeo con esquirlas. Inmediatamente se van a comenzar a pensar en artillería anticarro, armas con una potencia mayor para parar al carro. Pero eso todavía no está ocurriendo. Estos tremendos carros blindados van a desarrollar tanto de un lado como del otro, van a entrar en el campo de batalla de 16, se van a difundir en 17, pero la cantidad, la capacidad para hacer estos carros y llevarlos al campo de batalla es limitada, por una parte. Por la otra, tienen un problema central, no saben lo que está pasando a los lados. Tienen unas pequeñas ventilas y observatorios, cuanto más pequeño mejor. Recuerden la predicción del tiro del enemigo, cuanto más pequeño mejor. No hay vidrios blindados todavía, no con la potencia actual, no con la resistencia actual. No saben qué hacer, están ciegos, son unos elefantes ciegos. Hasta que se desarrolle correctamente la radiocomunicación y se puedan comunicar entre ellos, podrán operar de manera lógica y coordenada. Piensen ustedes en las imágenes que tienen de los carros blindados. Siempre verán al comandante del carro con un radio, siempre, porque si no está totalmente ciego, no sabe qué hacer. Primer elemento, que estará allí, pero que no será definitivo. Segundo, la aviación. ¿Para qué servirá la aviación durante la Primera Guerra Mundial? Básicamente para observar. Y servirá desde el primer día hasta el último para observar los campos de batalla. Tendrá que volar cada vez más altos porque se van a desarrollar armas antiaéreas y podrá comenzar a bombardear, pero todavía no se desarrolla la capacidad suficiente para que lleve cantidades significativas de bombas. Puede llevar muy poquito, tiene muy poquita autonomía. ¿Qué van a hacer? Bueno, los aviones de observación van a trepar primero a un tirador, por si hay otro avión por ahí, y luego van a trepar una ametralladora. Pero eso no va a modificar la guerra durante el conflicto de 14-18. Estos nuevos ingenios, cuarto ingenio que no he mencionado aquí, la tecnología química, las armas químicas, también se usarán al final de la guerra, de 17-18. Se usarán de manera masiva, tanto para atacar como para defender. ¿Cómo? Atacando, liberándolas en la trinchera enemiga, lanzándolas con esta artillería y liberándolas en la trinchera enemiga. ¿Y cómo para defender? Pues con filtros conectados a máscaras antigas. Y entonces, los soldados en los frentes en 17, en 18, recibirán entrenamiento tanto para atacar con situaciones de gas asfixiante, de gas que envenena, como para defenderse, poniéndose a una gran velocidad máscaras que les permitan sobrevivir al ataque. Todo esto también será importante, pero no será definitivo. Cada uno de estos dispositivos técnico-militares, técnico-industriales, pues, tendrá que esperar un largo proceso de experimentación, desarrollo, mejoramiento, perfeccionamiento, que tendrá lugar durante los años 20 y 30, de forma parecida a de la generación con la que comencé esta intervención, esta charla, no en Europa, sino en zonas periféricas de Europa, y que explicarán no la Primera Guerra Mundial, sino el conflicto por venir, la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial, es otra historia, es objeto de otro curso y de otra sesión como estas. Por lo pronto, yo aquí lo dejaría. Muchas gracias.